¿Se puede apreciar mi pantalla? Sí, ya veo tu diapositiva. Si la agrandas, por favor, la pones más amplio, ¿no es cierto? Sí. Entonces, Empezamos. siguiendo con el programa, vamos a presentar el trabajo de diferenciación del complejo de Mycobacterium tuberculosis por amplificación de PCR de diferentes regiones genómicas, muestras clínicas en la ciudad de Arequipa, Perú, ¿no es cierto? Y el trabajo es de la Universidad Nacional de San Agustín, con el Hospital Honorio Delgado de Arequipa, con el Hospital de Salud de Yanaguara, con la Corporación Corpogen de Bogotá, Colombia, y está a cargo justamente de Carmen Revilla y el equipo que la acompaña. Bienvenida, Carmen. Te escuchamos. Buenos días con todos. En este encuentro internacional científico, como ya lo mencionó, el título de este trabajo es Diferenciación del complejo Mycobacterium tuberculosis por amplificación de PCR de diferentes regiones genómicas de muestras clínicas en la ciudad de Arequipa. Antes que nada, me gustaría dar un especial agradecimiento a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y al Vicerrectorado, en conjunto con la Unidad Académica ONCE Investiga, perdón, por el financiamiento de este proyecto. Bien, la tuberculosis es un problema de salud pública a nivel mundial. Es causada principalmente por el bacilo gram positivo Mycobacterium tuberculosis y es causante de aproximadamente 1.8 millones de casos nuevos al año, perdón, de muertes al año y un 10.4 millones de casos nuevos al año. Esto sumado a 2 millones de casos latentes o asintomáticos. Esta enfermedad es la segunda enfermedad infecciosa más mortal, seguida por COVID-19. Bien, para el Perú, el 14% de los casos, perdón, para Latinoamérica, el 14% de los casos corresponde a Perú, dentro de los cuales Lima Metropolitana, en conjunto con el Callao, representan el 64% de los casos de nuestro país. Asimismo, en la región de Arequipa, tenemos aproximadamente desde el 2015 544 casos por año de pacientes con tuberculosis de mediano riesgo y 220 casos de pacientes con tuberculosis, ya sea multidrogoresistente, y unos 10 casos de paciente extremadamente multidrogoresistente. Por otro lado, las incidencias en los últimos años, desde el 2018 al 2019, se han reducido ligeramente. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia, esta incidencia ha aumentado un poco, siendo así que los principales países con incidencias de tuberculosis son India, China, Pakistán y en menor grado Bélgica. Asimismo, debido a la alta incidencia de tuberculosis desde el 2015 en adelante hasta el presente año, la OMS presentó un programa para reducir la tuberculosis en medida de 95%, programada hasta el 2035. Sin embargo, los líderes comprometidos en esta reducción han dejado un poco de lado este tema, ¿no? Y esto podría afectar retrasando este proyecto de reducción. Bien, es importante mencionar que dentro del Perú hay pocos estudios sobre la tuberculosis y sus linajes. Sin embargo, dentro de los pocos estudios que hay, se menciona la presencia de los linajes LAM, Harley, linaje T, linaje Beijing, linaje U, X y S, de los cuales los que presentan una mayor prevalencia son los linajes Harley y el linaje LAM. Dentro de estos encontramos al complejo Mycobacterium tuberculosis. Perdón. Bien, como sabemos, Mycobacterium es causada en humanos principalmente por Mycobacterium tuberculosis.
Sin embargo, esto puede ser afectado por el complejo Mycobacterium, que engloba a otras micobacterias, tales como Mycobacterium caprae, Mycobacterium africanum, Mycobacterium bovi, Mycobacterium pinnipedi, etc. Para esto, tomamos en cuenta que en la mayoría de países en desarrollo, como es el caso de Perú, aún se siguen desarrollando métodos de diagnóstico microbiológicos que se basan en microscopía, tinción de Ziernissen y cultivo. Pero estos métodos a la larga pueden ser un poco lentos. Sin embargo, el uso de la PCR o reacción en cadena de la polimerasa es un método que amplifica ADN y se considera una técnica rápida, eficaz, sensible para la identificación de especies bacterianas, como por ejemplo la de Mycobacterium tuberculosis y las especies del complejo. En este estudio lo que tratamos de hacer es, en base a toda la problemática ya mencionada, utilizar la PCR con sus diversas herramientas, una de las cuales es el uso de las secuencias de inserción, como por ejemplo la secuencia de inserción 6110. Esta secuencia presenta un alto grado de polimorfismo, con lo que quiero decir que puede tener varios números de copias, puede colocarse en cualquier segmento del ADN micobacteriano, por lo cual este es un excelente marcador de identificación taxonómica. Disculpen. Bien, es debido a toda esta problemática que en este estudio se planteó la identificación de los miembros del complejo de Mycobacterium tuberculosis mediante PCR. Bien, materiales y métodos. La obtención de muestras. La obtención de muestras se realizó de los hospitales, Hospital Regional Honorio Delgado y de Salud de Yanaguara, siendo para el Hospital Regional Honorio Delgado 18 muestras y para el Salud 12 muestras. Estas muestras se trasladaron en cadena de frío hasta el laboratorio en la Universidad Nacional de San Agustín, laboratorio de morfología, y en las cuales se inactivó con el método de N-acetil. Posteriormente fueron resuspendidas en una cámara de bioseguridad, donde se realizó la extracción y purificación de ADN micobacteriano. Usamos el kit de extracción y purificación de ADN Macquarie-Nagel y posteriormente realizamos una amplificación con un cebador 16 sRNA, que es un marcador para ADN bacteriano específicamente. Entonces, este marcador se utilizó principalmente para detectar que en la extracción de ADN lo que se haya extraído haya sido ADN bacteriano y no ADN humano, ya que fueron muestras de esputo. Posterior a ese, una vez identificado el ADN bacteriano, se realizó una amplificación, de 3 cebadores, cebador TB1, cebador TB2 y cebador TB3, con diferentes pesos moleculares. Cebador TB1 tuvo 356 pares de bases, el cebador TB2 123 pares de bases y el cebador TB3 546 pares de bases. Una vez realizada la amplificación con estos cebadores, se pudo identificar que el cebador TB2 presentó un mayor de muestras positivas o amplificadas para Mycobacterium tuberculosis, con un número, siendo 30 muestras, de las cuales 28 muestras amplificaron para TB2. Para la identificación del complejo Mycobacterium tuberculosis y mediante identificación de regiones de diferencia, utilizamos un kit de 6 primers previamente revisados de otros trabajos, en los cuales pueden ver aquí la tabla, no sé si se puede apreciar. Estas son las secuencias de los indicadores y los tamaños de los productos de amplificación.
de los diferentes miembros del complejo Mycobacterium. Aquí pueden ver que estos son los pesos moleculares y las bandas que deben presentar para identificación de Mycobacterium caneti, de Mycobacterium tuberculosis, de Mycobacterium africanum, Mycobacterium microti, Mycobacterium pinnipedi, Mycobacterium caprae, Mycobacterium bovis y Mycobacterium bovis BSG, que es la vacuna. Como podrán ver, dentro de nuestros resultados tenemos estos patrones. Para la identificación en la figura 1 de Mycobacterium tuberculosis es primordial y esencial la presencia de la banda de 146 pares de bases. Y como podemos apreciar en la figura 2, para que sea, podemos apreciar la ausencia de la banda de 369 pares de bases correspondiente a Mycobacterium caneti. Asimismo, dentro de nuestra comparación de métodos de detección clínica de tuberculosis y PCR, como podemos apreciar aquí, tenemos una tabla dividida en las muestras del Hospital General y las muestras del Hospital de Salud. Como pueden ver, el tipo de muestra fueron esputos, todos fueron pacientes nuevos, no tenían tratamiento, y las pruebas de BK y de cultivo no fueron tan sensibles. Por ejemplo, en la muestra número 16, la prueba de BK nos dio una cruz y el cultivo dio negativo. Esto se da principalmente por errores en el laboratorio, que es algo común, ya que la mayoría de laboratorios son laboratorios de nivel 1. El mismo caso lo podemos ver en la muestra 17 y en la muestra 20 y en la muestra 21. Aunque solo marcaron una cruz, el cultivo dio positivo también para una cruz. Sin embargo, con un marcador molecular, como es el marcador TB2, podemos apreciar que sí o sí nos va a dar positivo, excepto en este caso que más adelante les voy a explicar. También nos da el marcador 16 sRNA, que es el marcador para ADN bacteriano. Como pueden ver, nos da positivo para todo. Y aquí podemos apreciar los pesos moleculares de del kit de 6' que utilizamos, donde es esencial la presencia de las bandas 143 pares de bases, 172, 235 y 369 para la identificación de la especie Mycobacterium tuberculosis. En este caso no tuvimos la presencia de la banda 146 pares de bases, pero sí tuvimos la presencia de otras bandas que para nuestro patrón ya establecido pues no correspondía, es una micobacteria, pero no corresponde a las que nosotras establecimos. Siguiendo con el Hospital de Salud, podemos apreciar que algunos de los pacientes que tuvieron tratamiento dieron negativo para el cultivo, pero positivo para la baciloscopía. Nuevamente, los pacientes nuevos dan positivo para BK y dan positivo para cultivo. Sin embargo, ya sea paciente nuevo o paciente con tratamiento, la mayoría para el marcador TB2, que es el marcador de tuberculosis, de Mycobacterium tuberculosis, nos da positivo, excepcionalmente en 2 casos, ¿no? Como les indiqué, más adelante les voy a explicar. Y el marcador 16 sRNA, obviamente nos da positivo para todos porque es ADN de bacterias. Otra vez tenemos las bandas de los pesos moleculares correspondientes a Mycobacterium tuberculosis, y en este caso tenemos la ausencia en el marcador de 369 pares de bases, que es esencial para identificar Mycobacterium caneti. También tenemos otras especies que no hemos podido identificar porque no están dentro de nuestros patrones. Bien, para concluir esto, ¿por qué no nos marca el marcador TB2, que es específico para Mycobacterium tuberculosis, en una muestra que sí es positiva para BK y sí es positiva para el cultivo? Esto se debe a que, como mencioné en la metodología, usamos otros 2 primers que sí dieron positivo, pero no para todas las muestras, sino en una menor cantidad. Esto principalmente se debe a que estas muestras de estas micobacterias pueden presentar una delección
del segmento TD1, perdón. Este es un segmento de secuencia que puede mutar. Entonces, puede ser que esta micobacteria pertenezca al complejo, pero que su segmento haya mutado, o puede ser que sea otro tipo de micobacteria. Entonces, para esto necesitaríamos revisar otros estudios para realizar nuevos patrones y hacer la identificación del complejo más amplia. Como podrán apreciar, los pacientes que tienen tratamiento, principalmente están acompañados por Mycobacterium caneti, aparte de Mycobacterium tuberculosis. Es por eso que la importancia de conocer el complejo se hace grande aquí, ya que un paciente no solo puede tener Mycobacterium tuberculosis, sino también puede tener Mycobacterium caneti, como en este caso, u otro tipo de Mycobacterium que de alguna manera ofrezca resistencia al tratamiento que se les da. Finalmente, como conclusión, tenemos que en este estudio se ha logrado identificar de una manera rápida las cepas individuales del complejo de Mycobacterium tuberculosis en laboratorio de nuestras muestras de los hospitales Salud de Yanaguara y el Hospital Honorio Delgado, en las cuales se reporta la presencia de Mycobacterium caneti en un 2% y Mycobacterium tuberculosis en un 73%. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Carmen, por tu exposición. Yo quería hacerte una pregunta rápidamente, Sí. que nos quedan 2 minutitos. Sí. Yo quisiera saber si ustedes tienen los consentimientos informados de todas estas muestras que ustedes están presentando. Sí, en caso del consentimiento informado, nosotros trabajamos con los hospitales. Los hospitales fueron los encargados de tomarle los consentimientos informados a sus pacientes, ya que ellos tienen otro tipo de metodología. ¿Y tu proyecto fue aprobado por el Comité de Ética en la universidad? En la universidad se nos planteó el tema del comité de ética. Lamentablemente, para el tiempo que nosotros realizamos el proyecto, pues nos atrapó un poco la pandemia, solamente teníamos las muestras, pero como le indiqué, el tema de los consentimientos informados lo manejaron directamente los hospitales, ya que en este trabajo no utilizamos datos personales como peso, edades, tallas. Carmen, pero para el consentimiento informado basta que tú tomes una muestra cualquiera, no necesitas el peso, la edad, la talla, simplemente la muestra biológica, y para eso se necesita el consentimiento informado. Así Ok, es, sí. muchísimas gracias, muy Ok, amable. hasta Vamos a luego. continuar con Yasmín, hasta luego. Yasmín, ya puedes conectarte, hija.